Listo. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a Hablemos de Historia Bicentenario. Ahora lo hacemos los jueves de cada semana y también los domingos vamos a estar también. En esta oportunidad vamos a presentar a un historiador sanmarquino, ¿no? Lo conocemos hace muchos, muchos años. Él es bachiller, bueno, bienvenido primero Julio Abanto. Chani, Julio Abanto es bachiller en Ciencias Sociales, el año 2008, licenciado en Historia por la Universidad de San Marcos, en 2011, con estudios culminados en maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios, y actualmente viene llevando a cabo la maestría en Historia, ¿no?, en la Universidad Católica del Perú. Cuenta además con varios diplomados de especialización vinculados a Gestión Pública, Archivística, Gestión Cultural y Relaciones Internacionales. Además, Julio fue becario del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de San Marcos en el año 2008. Asimismo, fue uno de los ganadores del segundo concurso nacional de tesis de titulación profesional de la Asamblea Nacional de Rectores el año 2012. Y también del primer concurso de ensayo sobre la guerra con Chile, precisamente uno de los temas que va a tocar el día de hoy, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no?, el año 2016. Los temas de interés están vinculados con la Guerra del Pacífico, la historia política, además, en la historia diplomática, movimientos sociales y memoria. Cuenta con diversas publicaciones especializadas referente a la Guerra del Pacífico, entre ellas los libros El Congreso de la República en la Guerra con Chile, Chorrillos de Ayacucho, Cajamarca y Arequipa, 1881-1883, publicado el año 2017. Encarando el desastre del conflicto hegemónico entre la burguesía limeña y los terratenientes serranos del norte, 1881-1884, publicado en 2012. Y diversos artículos como la participación de la misión diplomática peruana en Costa Rica durante la guerra con Chile, la publicada en el año 2019, la legislación del Perú de los Estados Unidos de Colombia en la guerra con Chile, publicado en 2018. Actualmente labora en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Bienvenido, Julio Abanto, otra vez aquí. No otra vez, sino otra vez nos reencontramos, pero Sí. esperemos que no sea la primera ni la última. Y bienvenidos. Acá hablemos de Historia Bicentenario y te entregamos 40 minutos para que tú te puedas explayar en tu charla del día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer el espacio que me brindas a través de Hablemos de Historia. Para los historiadores es siempre importante tener esa plataforma donde poder presentar las ideas, discutirlas, debatirlas, y pienso que este es un importante espacio que nos ayuda a contribuir con los aportes, la información, sobre todo que he podido encontrar en estos últimos años y que me ayuda a materializar con la presentación del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a lo que quiero ver con ustedes el día de hoy. Esta presentación tiene un enlace importante con lo que vengo desarrollando en la tesis de maestría, que es examinar la dimensión internacional de la Guerra del Pacífico, que en cierta medida ha sido trabajado también ya por otros historiadores, como por ejemplo Heraclio Bonilla, Hugo Pereira, diversos investigadores que han ido sumando con los estudios que han realizado, y en este caso yo también espero sumarme esos esfuerzos para conocer esa dimensión internacional de lo que fue la Guerra del Pacífico con nuestro país. En ese sentido, el título que lleva hoy la presentación es Nicolás de Piérola y la articulación con sus agentes tanto en Europa como en Centroamérica. Entonces, antes de poder conocer un poco más acerca de ello, como yo les manifestaba, este trabajo se enlaza directamente con la propuesta que he venido desarrollando durante estos años, que es poder examinar con prolijidad, con mayor detalle, cuáles fueron las misiones diplomáticas que tuvo nuestro país a lo largo de la Guerra del Pacífico, tanto en América como en Europa, y específicamente qué cosa buscaba cada ministro plenipotenciario en cada país, un objetivo distinto que debía sumar a la política exterior que desarrollaba
la Cancillería peruana. Entonces, parte de esa investigación me, me llevó por los caminos de poder atender una dinámica que no había sido revisada por la historiografía. De hecho, generalmente lo que conocemos sobre la Guerra del Pacífico después de la caída de Lima es el enfrentamiento entre García Calderón y Piérola. Luego también conocemos acerca de la importante campaña de resistencia del ejército de la Breña, de Cáceres, y también conocemos un poco acerca de lo que fue el gobierno de Montero en Arequipa. No obstante, la guerra nos lleva por esos caminos, pero no fueron los únicos espacios donde se expresó una dinámica en torno al conflicto internacional. De hecho, yo les mencionaba estos puntos sobre los cuales la historiografía ha tenido mayor atención, mayor interés, mayores trabajos, y un poco lo que yo quiero ver es ir un poco más allá de esas coordenadas que han sido examinadas ya con detenimiento. Mi perspectiva es poder ver otros espacios donde la guerra también se fue desarrollando. Entonces, por ejemplo, cómo la guerra se vivía en Nueva York, en Londres, en París. Eso me parece algo también muy importante simultáneamente a lo que venía ocurriendo en nuestro país. Entonces, a partir de esa premisa es que me he concentrado para esta presentación en analizar a un actor específicamente, que es Piérola y lo que representaba, es decir, la propuesta del pierolismo con sus propios agentes diplomáticos y también sus agentes privados que tienen un objetivo primero como presidente y después como una persona natural de poder también influir en la política exterior de nuestro país. Entonces, un poco hagamos una recapitulación del contexto que vive el Perú durante el gobierno de Piérola. Él asume el poder a fines de diciembre del año 79 a través de una dictadura. Esta dictadura es puesta a prueba finalmente en la campaña de Lima, en San Juan y Miraflores, en enero del año 81. Finalmente va a ser vencido el ejército en estas dos batallas, que va a implicar el repliegue de Piérola primero hacia Junín y después hacia Ayacucho. Entonces, lo que va a pasar a partir de ese momento, después de la destrucción del ejército en la campaña de Lima, es que vamos a tener simultáneamente dos presidentes. Por un lado, en febrero se constituye el gobierno de García Calderón y en julio se nombrará como presidente provisorio a Nicolás de Piérola por parte de la Asamblea de Ayacucho. Estos dos gobiernos empiezan a recrear sus propias reglas y sus propias instituciones que legitiman su respuesta frente a la comunidad internacional y también la comunidad interna de las regiones del país. Entonces, este factor que tiene a ambos presidentes enfrentándose es dirimido por la influencia muy potente de Estados Unidos, que a través de la influencia de Stephen Hurwood finalmente va a inclinar la balanza en favor de García Calderón, que prematuramente daba todas las señales de desaparecer en cualquier momento, porque sus expediciones militares habían sido abatidas tanto en Ancash como en Junín, capturados los que iban hacia Arequipa, en realidad detenidos los prefectos que habían enviado hacia diversas partes del país. Entonces, en realidad era un gobierno que en cualquier momento iba a desaparecer, pero ese cambio de correlación de fuerzas es finalmente lo que hace que Estados Unidos, a través de Hurwood y esa acción proviene desde Washington por la decisión del secretario James Blaine. Es una conexión directa con los planes que tenía finalmente García Calderón, que va a vencer a Piérola y finalmente lo va a obligar a renunciar en noviembre del año 81, después de ser desconocidos por sus tres principales jefes militares, tanto Montero en el norte, que finalmente va a ser el vicepresidente, Cáceres en el centro y
de la Torre, quien hace derriba a Alejandrino del Solar, quien era el jefe político-militar del sur en Arequipa. Entonces, este es el panorama que muestra la imposición de García Calderón sobre Piérola, y lo que encontramos después es, digamos, es el gran vacío que la historiografía no ha cubierto y a partir de donde empezamos a brindar la nueva información. Esta nueva información, en cierta forma, no es porque los historiadores o historiadoras no hayan tenido algún interés en cubrir estos aspectos, sino creo yo que es fundamentalmente por el acceso a los archivos y el análisis de esa información que proporcionan los archivos. Porque es un periodo que, más que oscuro, en realidad es un periodo sobre el cual se desconoce mucho, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Piérola renuncia en noviembre del 81. ¿Qué pasa después? Regresa a Lima en diciembre, se reúne con Patricio Lynch, le dice que no va a salir del país, y a partir de ese momento se mantiene observación por los chilenos para ver si lo utilizaban, porque recuerden que García Calderón había sido desterrado en noviembre hacia Chile, entonces pensaban también ver si se utilizaba la figura de Piérola en Lima como un presidente que podían ellos también manipular, como lo hicieron con García Calderón. Pero al final Piérola decide tomar otro camino. Este camino era el de crear un nuevo partido, buscar la fusión de partidos, y esto lo podemos revisar más adelante en las preguntas. Fue algo que mucho se buscó y que finalmente se va a lograr hacia el año 86, cuando se unen los partidos civil y pierolista. Pero eso es, digamos, parte de otra historia. Pero en ese momento se intentó una primera fusión entre el pierolismo y el civilismo para hacer un frente de unidad política ante la guerra. Mandan delegados, el Piero la manda a Lavalle como delegado, y por parte del civilismo va Candamo. Fracasa esta reunión, y al final la decisión de Piérola es la abstinencia, es decir, el pierolismo no tendría ninguna participación, ninguna opinión con respecto a lo que sucedería con el país, y dejaba carta libre y libertad a Montero para que pueda tomar la mejor decisión posible, pero ya totalmente apartado del pierolismo. Es más, llegaron hasta ofrecerle a Antonio Arenas la Cancillería y también la presidencia del Consejo de Ministros hacia marzo y abril del año 82, para que vean ustedes hasta qué punto sí existieron estos intentos de una unidad política frente a la guerra. Finalmente, hacia marzo, después de este fracaso de la fusión, Piérola toma la decisión de salir, deja el partido. Ahora uno que ve hacia atrás analiza los hechos, y era como descabezar al partido, porque el líder del partido recién creado dejaba el país y se iba hacia Francia, hacia París. Entonces, es un poco la contextualización de qué es lo que hace Piérola. Muy bien, el primer eje de este trabajo es identificar cuáles fueron los nexos de Piérola en el extranjero una vez que sale de Lima. Toribio Sanz. Toribio Sanz es una piedra angular dentro del esquema que tiene Nicolás de Piérola en el exterior. Recordemos que hay dos momentos donde Sanz interviene. El primero es cuando Piérola todavía es presidente en el 81, y el segundo momento es en el 82, cuando Piérola ya no tiene ninguna influencia en el poder ejecutivo. Entonces, en el caso de Sanz, créanme que he tratado de buscar la información, la imagen, ver su cronología, genealogía, y ha sido muy difícil, pero dentro de todo ello, y comparto con ustedes, es esta imagen de confirmar que se encuentra enterrado en París, y que el nombre completo de Toribio es Toribio Antonio Sanz y Sáenz de Tejada. Eso es muy importante porque más adelante me ha permitido un poco seguir la huella, quién fue este diplomático que tuvo una presencia en esta actividad del servicio diplomático en el exterior, muy presente, porque estaba desde el año 66, cuando ocurrió la guerra del 2 de mayo. Él
llega a tener tal peso durante la dictadura en el 80 que tiene el control de 3 legaciones que son claves en Europa. La legación en Francia, la legación en Inglaterra y la legación en España. Cuando digo legación, por si acaso, legación es el antecedente a lo que conocemos hoy como las embajadas. Entonces, la dinámica que desarrollo es en relación al sistema de legaciones que tenía el Perú durante la Guerra del Pacífico. Entonces, París, para ese momento, Sanz la convierte en el centro de operaciones financieras de nuestro país, donde se decidía la vida económica del Perú a través de los contratos del guano y el salitre que se habían ido discutiendo y que van a oscilar entre, por un lado, ver con quién se hacía ese contrato. Había un contrato que se había firmado en el 76 con la Peruvian Guano, pero que el Perú ya no tenía mayores réditos ni le proporcionaba ninguna entrada. Por eso es que el Perú decide rescindir el contrato y durante ese camino que Sanz construye para financiar la guerra, porque no puede haber una guerra si no hay fondos para llevarla a cabo, entonces la misión de Sanz era totalmente prioritaria. Tenía que darle ese sostenimiento a la guerra que hacía Pierola en el Perú. Entonces, ese aspecto económico es uno de los principales aspectos que tiene Sanz durante su misión. Ya para el año 81, Sanz es muy golpeado por la noticia de la caída de Lima. Recuerden que él es el que tiene que dar la cara hacia el extranjero, hacia la prensa, los tenedores de bonos, el gobierno de Francia, los otros embajadores de América y Europa que están en París, frente a las campañas que tuvieron muchos reveses. Recuerden lo de Tacna, lo de Arica, lo de Lima. En realidad eran una sucesión de derrotas que hacia el exterior no dejaba bien parado al Perú y eso golpeaba más económicamente porque hacía que el país, el Perú, perdiese confianza en poder invertir o recuperar eh, lo que finalmente en el crédito exterior estaba empeñado. Para el año 81, cuando hablamos de un gobierno paralelo con García Calderón designa a su propio ministro plenipotenciario, que es como decir su propio embajador, que es Francisco Rosas, quien ya se encontraba en París. Y vamos a ver paralelamente un enfrentamiento entre Sanz y Rosas. No obstante, aquí, digamos, quien gana la puesta de mano es quien fuera reconocido por Francia, por el gobierno de Francia. Y Sanz ahí tuvo todas las ventajas, porque oficialmente, después de la dictadura, después de la caída de Lima, Francia continuaba reconociendo a Pierola como el único gobierno existente en el país. Entonces, eso le va a seguir permitiendo a Sanz continuar discutiendo con las empresas, los tenedores de bonos, principalmente la sección francesa, porque la sección inglesa era muy hostil y era más favorable a los chilenos. Por eso es que en realidad Sanz no sale mucho de París, a pesar de que está también asignado a Londres y a Madrid. En realidad está más asentado en París. Entonces, la subsistencia de Pierola durante el año 81, cuando, por ejemplo, Pierola conforma una asamblea de Ayacucho. Es más, Pierola durante el 81 logra conformar una contratación de un empresario llamado Miguel Frank para transportar armas desde Argentina vía terrestre hacia Puno, hacia Arequipa. Entonces, esos fondos y ese dinero que hicieron posible a que Pierola pudiera mantenerse durante ese año en pleno enfrentamiento con García Calderón, ¿de dónde provenían esos fondos? Provenía desde París. Es decir, lo que recaudaba a través de tributos o, digamos, las municipalidades cercanas a donde está Pierola en la región Ayacucho era completamente insuficiente. Necesitaba muchas libras esterlinas para poder sobrevivir en este enfrentamiento que va a ser muy desgastante y que al final va a terminar con su renuncia en noviembre del 81. ¿Qué pasa en el 82? En el 82, Sanz se sorprende porque Pierola le dice, ¿sabes qué? Voy a dejar el Lima, ya dejo el partido y me voy hacia París. Entonces,
Allí la pregunta, y digamos es lo que la historiografía no ha rescatado, ¿qué cosa hizo en París Pierola? ¿Cómo se mantuvo en una de las ciudades más caras, costosas, onerosas de Europa? Entonces, una de las personas que va a ser su guía le va a ofrecer las redes políticas, sociales, es Toribio Sanz. Es más, van a compartir, discutir planes, estrategias durante el tiempo que tiene Sanz, perdón, Pierola en París, del cual esa ciudad no va a salir por 2 años, del 82 al 84, que se encuentra Pierola. No obstante, ese mismo año 82, Pierola, a pesar de esa limitación de ya no ser presidente, aún trata de influenciar la política exterior, utilizando a Sanz para hacer dos cosas. La primera, buscar relaciones con los políticos de Inglaterra, que digamos era una beta más trabajada por los diplomáticos chilenos. Y lo que hace Sanz es aprovechar de su condición diplomática y buscar reuniones con el primer ministro de Inglaterra, Lord Granville, y parlamentarios como Sir Charles Dilke. Entonces, le ordena a Sanz a que se movilice y Sanz ordena al secretario, al coronel Harald Monte, que se encuentra en Londres, para que haga las gestiones. Sin embargo, lo que buscaba en realidad Pierola, y esto sí lo menciono, es que como había fracasado la mediación de Estados Unidos, lo que quería Pierola es que volviese la mediación europea, como él la intentó justamente antes de la batalla de Miraflores, cuando se reunió con los ministros de Inglaterra, Francia e Italia y Alemania. Entonces, lo que quería Pierola era justamente promover ese ambiente de dejar la mediación norteamericana y que vuelva nuevamente la mediación europea. Por eso es que él intenta, pero finalmente va a fracasar, no va a llegar a tener esas reuniones. Y su segunda medida es viajar a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Arthur y con el nuevo secretario de Estado, Frederick Frelinghuysen. Entonces, estos puntos son los que muestran la intensa actividad que tiene Pierola y sobre todo de amenazar con su retorno al país, que era algo que Montero temía, y también Iglesias, que había aparecido como el año 82 como otro actor político en ese momento. Entonces, este aliado clave que tiene Pierola lo va a perder en abril del 83 cuando fallece repentinamente Toribio Sanz. De hecho, creo que es una de las pocas biografías que no se ha realizado, al menos he tratado de rastrearla desde la época de la guerra, y espero ahí un poco ya otros historiadores puedan continuar con esa primera parte. También pienso que hay muy poco, un escaso reconocimiento a alguien que en realidad debería tenerlo. Así como hemos visto importantes acciones militares, tanto de Grau, tanto de Bolognesi, Cáceres, Federico Larrañaga es uno de los olvidados de la guerra. Larrañaga eh, tiene un papel también clave y fundamental para comprender la dinámica de la guerra en la medida en que él asume el consulado en Panamá en un momento crucial de cómo la guerra se va llevando a cabo. Julio, pero ¿por qué sería clave Larrañaga y que esté en Panamá? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué cosa es lo que lo hace diferente a otras ciudades del mundo? El caso de Panamá era clave porque era un centro neurálgico de comunicación entre Perú con el resto de América, Estados Unidos y Europa. Recuerden que estaba bloqueada los canales de comunicación por el estrecho de Magallanes. Entonces, las comunicaciones, es decir, las noticias, las comunicaciones telegráficas urgentes de importancia que ocurriesen en Lima o cualquier parte donde fuera el epicentro o el teatro de operaciones de la guerra, era fundamental tener comunicación en el menor tiempo posible. Entonces, Larrañaga tenía ese cuidado y ese tema de retransmitir las noticias
de estar al frente de la prensa, de combatir los artículos que eran nocivos, inexactos contra el Perú, pero principalmente la importancia por la cual debe ser recordado Larrañaga es su papel relevante en articular y centralizar el acopio, transporte y envío de armas desde Estados Unidos y de Europa y Centroamérica hacia el Callao. Eso muy pocos lo conocen. De hecho, todas las armas que se utilizaron en Tacna y en la campaña de Lima fueron gracias a las gestiones de Larrañaga, que él mismo llegó hasta comandar. Recuerden que ya no había flota, digamos, los barcos más importantes como el Huáscar, la Independencia, sellaron su destino en diversos años. Tenemos algunos transportes peruanos que van hacia Panamá, pero en realidad se utilizaban mucho los buques a vela y el mismo Larrañaga era quien comandaba esas expediciones muy riesgosas, muy peligrosas, donde en cualquier momento podían ser incautadas e interceptadas por los barcos chilenos, como el Amazonas, por ejemplo. Entonces, volviendo al punto en el caso de Larrañaga, a él también, como pasó con Sanz, es una repercusión notable enterarse que Lima ha caído. Tanto esfuerzo invertido, desvelos, coordinaciones logísticas, porque las armas no es que llegasen a Panamá y terminó, digamos, el asunto, era más allá de eso, había que ver el tema del transporte vía ferrocarril, había que ver el embarque escapando del espionaje chileno, se hacía en alta mar los transbordos de armas. Era una misión, o sea, ese fusil Remington que llegaba hacia Arica, hacia Tacna o hacia Lima, que estaba en manos de los soldados peruanos, tenía detrás toda una historia que implicaba el esfuerzo de muchas personas. Entonces, cuando se entera Larrañaga de la caída de Lima, también es un golpe hondo, porque se esperaba justamente una noticia diferente. Y esto también va a impactar en que la comunicación entre la Cancillería con las legaciones en América y Europa se desarticula completamente. Lima desaparece de esta central de comunicaciones y va a pasar hacia Ayacucho, donde es más complicado. Imaginen ustedes, Ayacucho se convierte en la nueva sede de gobierno y en el momento que tú necesitas tener la mayor velocidad posible en la toma de decisiones, te demoras más porque de Ayacucho tiene que salir la comunicación hacia París, Panamá, Nueva York y otras ciudades del mundo. Lo que debía tomar normalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, unas 3 semanas, llegó hasta tomar un promedio de 2 meses. Y eso obviamente hace cambiar el panorama de la guerra. Entonces, la decisión principal en el caso de Larrañaga es, es crear un periódico llamado El Canal. Norman Guis es uno de los investigadores que trabajó tempranamente la importancia de este periódico y en el caso, por ejemplo, de Larrañaga, es fundamental reconocer que el Perú quedaba prácticamente solo porque las imprentas y la prensa que teníamos en Lima desaparece completamente, el comercio, el nacional, la opinión nacional, el peruano, y aparecen periódicos chilenos como La Actualidad y La Situación. Y lo que rebotaban en Europa y Estados Unidos era básicamente lo que decían estos dos periódicos. Por eso es que Larrañaga consideraba fundamental tener una voz propia, una voz oficial, y esa voz sería El Canal. Recuerden que además la posición estratégica de Panamá no solamente era por el tema de comunicaciones o las armas, sino también por el interés de Estados Unidos en construir un canal interoceánico. De ahí el nombre de El Canal. Entonces, se crea el periódico con fondos que recibe de Sanz y además el periódico, como ustedes podrán comprender, hay todo un circuito de producción que se genera, desde conseguir el papel, la imprenta, los articulistas, la editorial, la venta, la distribución, etcétera.
Para ello, Larrañaga tiene el apoyo de muchos pierolistas que dejan Lima y vienen a trabajar con él, como Toribio Polo, Manuel San Juan, Benito Neto, que había sido periodista también argentino y que viene desde Lima también. Entonces, los desvelos en este momento de la guerra ya no van a ser las armas porque ya no hay un gobierno que, digamos, tenga esa ofensiva militar, sino la ofensiva en la que se concentra Larrañaga es la ofensiva mediática, de responder a los ataques chilenos tanto en Europa como también en el Perú, en Lima específicamente. Entonces, el esfuerzo que va a desplegar, y acá me parece algo interesante, y agradezco justamente a los amigos del Ateneo, tanto a Augusto como también a Jorge Chan. Esta información que les comparto, por cierto, esto me olvidé decirles, los obtuve en función al archivo Pierola. Por eso es que es una información que quizás por primera vez la estén viendo, y un poco el trabajo del historiador, además de contextualizar y describir, es buscar la explicación y la interpretación de esos hechos. Entonces, ¿qué cosa hizo Larrañaga el año 82, cuando ya Pierola no era presidente? Larrañaga en realidad crea el periódico, pero el periódico no tiene esas condiciones de autosostenimiento. Como ustedes podrán comprender, las noticias del Perú en un ambiente tan cosmopolita como es Panamá, no tenía ese nivel de inserción como para que la gente pudiera comprar muchos ejemplares. Entonces, era un tema nacional dentro de un ambiente internacional. Entonces, ahí tenía una dificultad. A pesar de que este periódico se publicaba en inglés, en francés y en español. ¿Qué hace Larrañaga? Larrañaga, como ya no tiene el apoyo de Pierola, y le pide continuamente que por favor le envíe fondos, porque la pregunta que no les he contestado, y ustedes las pueden preguntar después, es de qué vivía Nicolás de Pierola por más de 2 años en París. ¿Y por qué le reclamaba tanto Larrañaga, hasta el punto de molestarse con su jefe, con su líder, porque también era parte del pierolismo, Larrañaga? Entonces lo que hace Larrañaga es abrir una cruzada a nivel internacional para procurar fondos para el diario, para que no muera. Porque si moría el diario, desaparece esta voz en el extranjero del Perú, pero a la vez también dejaba sin trabajo a la comunidad de peruanos que estaban a su servicio, y obviamente Larrañaga había empeñado todo, todas sus propiedades, lo poco que tenía con su familia. En realidad se entregó en cuerpo y alma a este proyecto, y eso le va a costar en su salud. Sufre de diabetes, era un militar que tenía ya unas afecciones físicas, y estos trajines que les voy a contar brevemente en un momento, lo desgastan más a nivel de salud. Va en primer lugar a Venezuela a reunirse con el presidente Guzmán Blanco. Yo también me sorprendí con esa noticia. Si Guzmán Blanco fue uno de los pocos presidentes que rompió el silencio en América del Sur, criticando la conquista que hacía Chile, ¿por qué ningún presidente o diplomático se acercó al presidente venezolano, que mostró su solidaridad cuando ningún país hizo nada por el Perú? Y eso es parte del reconocimiento que le debemos a Venezuela en ese momento histórico que tuvimos. Se reúne Larrañaga con el presidente Guzmán Blanco, y en efecto le brinda un apoyo para el sostenimiento del canal. Ya lo voy a detallar más en las preguntas porque me queda un poco de tiempo. Y después de esto hace una gira hacia México, Larrañaga. Luego de esta gira en México se reúne con el canciller Mariscal y con el presidente González, el presidente mexicano, pidiendo también un apoyo para la subsistencia del periódico. No regresa con la cantidad que él esperaba, a pesar de que él tenía en mente que México fuera recíproco con el Perú, porque el Perú apoyó a México durante la invasión francesa con el diplomático, el agente diplomático Corpancho, quien entrega también su vida en México durante los 60.
Entonces se va muy molesto, decepcionado de México y continúa su gira a inicios del 83 en Centroamérica, pero ya la salud estaba muy resquebrajada. No consigue nada en Centroamérica, solamente El Salvador llega a entregarle 5,000 pesos, pero en realidad ya cuando hace el balance, Larrañaga más había gastado en las giras, en los viajes, en los viáticos y en los hospedajes que en lo que le habían entregado como apoyo los presidentes. Hay varios factores, lo podemos hablar después de por qué no consiguió lo que esperaba, pero eso va a terminar finalmente con el cierre del periódico en el 83. Acaba completamente quebrado, es una historia en realidad muy triste la de Larrañaga, queda quebrado, decepcionado del pierolismo, reniega de Pierola y lo abandona. Abraza a Iglesias como nuevo presidente e Iglesias le da ese apoyo que nunca le dio Pierola. Le compra la imprenta para no perderla en manos de Chile y la trae desde Panamá hacia Lima con el agente Casos, perdón, y le entrega un salvoconducto para no ser perseguido por Patricio Lynch cuando retornase en julio del 83 a Lima. Y cuando le digo que Iglesias valoraba la importancia que tuvo Larrañaga, es que lo convierten en asambleísta de la Asamblea Constituyente, que es la que va a aprobar, finalmente, ratificar el Tratado de Ancón en marzo del 84 y muere ese mismo año Larrañaga. El caso de Aurelio García, y García es también una pieza importante dentro del esquema de Pierola, y en el caso de Aurelio García y García, él era uno de los líderes también del Partido Nacional y en realidad tampoco no comprendía mucho la salida que hizo Pierola a Francia. Entonces, hace dos salidas. La primera sale hacia Panamá, esperando que cuando Pierola estuviera en Estados Unidos, regresase al Perú y pasara por Panamá para regresar juntos. Pero al final Pierola le dice, no voy a regresar porque no hay las condiciones para este retorno al país, y finalmente regresa solo García y García, pero al hacerse ya las represalias contra los políticos peruanos muy fuertes, recuerden que habían sido desterrados, tomados como prisioneros tanto Manuel Candamo, Carlos Elías y otros políticos peruanos. Lo que decide Aurelio García y García es salir hacia Londres, hacia Europa para evitar la persecución y de esta manera dejaba completamente descabezado, solamente quedaba como líder Antonio Arenas del Partido Nacional del Pierolismo. ¿Cuál es la misión que realiza García y García? García y García lo que va a hacer en Londres es principalmente establecer un canal de comunicación con Pierola, que se encontraba en París, y dado su dominio del inglés y haber realizado una experiencia diplomática muy importante, una de las primeras misiones del Perú en Asia es encabezada por García y García en la década del 70 hacia Japón y China. Entonces, esta visión mundial que tiene García y García hace que se adecue a la dinámica que tiene Londres, que es también una ciudad muy cosmopolita, muy contraria a la posición peruana, y lo que va a hacer básicamente García y García es aprovechar todas las tribunas que en la prensa para criticar y sobre todo tratar de influir en la política británica, buscar a qué parlamentarios y también miembros del gobierno inglés podrían acercarse. Entonces publica en diversos periódicos como The Times, en el Daily Telegraph, The Standard, y también con el apoyo de Pierola publica en otros diarios de París como el Pall Mall Gazette, Le Telegraph o La France. Este aspecto de trabajo en el exterior va de la mano con el análisis de cómo va evolucionando la política interna del Perú. El pierolismo se resquebraja porque hay algunos que empiezan a dudar de Pierola como líder y ven a Iglesias como una nueva manera de retornar al poder.
Entonces, eso se va a afianzar, en primer lugar, después del Protocolo de Mayo, que firman tanto Lavalle como Noboa, que es el antecedente al Tratado de Ancón, bajo la cual acepta Iglesias tres condiciones: el tema de la pérdida incondicional, la cesión incondicional de Tarapacá, la retención por 10 años de Tacna y Arica y un plebiscito después de ello, y el tema de los acreedores de la deuda externa. Eso se va a enfatizar mucho ya en el Tratado de Ancón, pero el segundo aspecto que va, digamos, a hacer una ruptura casi total en el pierolismo, en el partido que agonizaba, el partido que dejaba Piérola y controlaba desde París, pero como ya les dije, las comunicaciones eran muy complicadas, es el evento de la caída de Huamachuco. Eso acaba por impulsar a quienes dudaban del pierolismo a sumarse al proyecto de Iglesias. Y los hombres y políticos que no tenían Iglesias los va a recoger del pierolismo. Finalmente, en el caso de García y García, uno de los actos también importantes que tiene él en Londres es detectar algo que había desarrollado Víctor Andrés Belaúnde, el congresista. Es algo que también lo he verificado en la información de la Cancillería, que es que García y García detecta un negociado. Como ya les dije, habían empresas que tenían a su cargo el tema de la deuda externa peruana y también el tema del guano, y una de esas empresas era la Peruvian Guano. Esta empresa eh, quiere desactivarse, liquidarse, porque ya no tenía réditos ni ganancias, pero necesitaba poderes especiales por parte de un Congreso peruano que no se había realizado. Entonces, lo que hace en Londres, se reúnen cuatro actores que eran importantes, como Rosas, que era el embajador peruano en Londres y en París; Carlos Pividal, también, que había sido diplomático en Londres; Canevaro, que era diplomático en Roma y en Bélgica; y el expresidente Prado. ¿Qué hacían estos personajes y qué tenían que ver con la liquidación y la consecución de fondos para el Perú? En realidad es algo que también se preguntaba García y García, y lo que va a hacer García y García es sabotear esa reunión. Lo logra, y en ese proceso Lavalle, como nuevo canciller de Iglesias, lo va a nombrar nuevo embajador peruano en esta ciudad, en la capital de Inglaterra, en Londres. Entonces, este papel es muy importante porque tiene un papel más mediático y financiero, García y García, en, en este aspecto. Entonces, recapitulando, estimadas amigas y amigos, la dimensión que tiene Piérola en el trabajo eh, con estos tres personajes que conectan la dinámica internacional es, en primer lugar, con Toribio Sanz, que tiene una contribución en el orden financiero, en el caso de Larrañaga a nivel del frente mediático con el canal, y en el caso de García y García, ambos, tanto el mediático como el financiero. Entonces, esta dinámica todavía tiene que ser intersectada con lo que va ocurriendo en Lima, y es paralela a la que van a desarrollar los agentes de García Calderón y de Lizardo Montero. Me estoy refiriendo a Francisco Rosas en París, a Juan Federico El More en Estados Unidos y a César Chacaltana en Buenos Aires. Entonces vean ustedes que son dinámicas paralelas de dos gobiernos que simultáneamente se encontraban enfrentados en ese momento. Y muy bien, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Estoy todavía dentro de los tiempos, y si hubiera alguna pregunta, encantado de poder compartirla con ustedes. Gracias, Daniel. Bien, gracias. Sí, justo a tiempo, justo dado los 40 minutos que hemos indicado. Más bien, dejamos de compartir la pantalla. No, yo lo voy a tener, no te preocupes. Listo, ahora sí. Más bien, los que deseen hacer por aquí, por Zoom, pueden hacer sus preguntas a través del chat, y también por Facebook Live. Yo voy leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, Juan San Martín nos señala
Buenos datos sobre la guerra, ¿no? Te manda felicitaciones, ¿no? Para ti, Julio. Jorge Antonio Chan, que también trabaja las cuestiones de estos temas, hace un comentario mientras veo a la gente se anima por aquí. Nos dice, los principales buques de guerra peruanos se perdieron en 1879 y desde abril de 1880. El resto de barcos peruanos quedó encerrado al ser bloqueado el Callao. Pese a ello, las armas siguieron llegando clandestinamente con veleros de contrabando a Tumbes, Paito, Pacasmayo, y desde allí a lomo de mula siguieron a la costa hasta Lima. Sin los esfuerzos de la Bañaga, en burlar el bloqueo y los inútiles patrullajes chilenos, los peruanos hubiéramos carecido de armas para defendernos o defenderse a las puertas de Lima, ¿no? Es un comentario que te hace también. Por acá hay una pregunta del mismo Chan Paredes, con él vamos a comenzar, nos señala lo siguiente, ¿no? ¿Qué plan de paz llevaba a Europa Pierola en 1882? Ese sería, Julio, la primera pregunta. Sí, tu micrófono, Julio, si lo activas. Sí, Ahora sí. gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque recuerden, como les digo, hay dos gobiernos paralelos que están funcionando en ese instante y cada uno, según su perspectiva, pensaba y consideraba que era lo mejor para el país. Por un lado, García Calderón hacía negociaciones con Cornelius Logan, prisionero en Chile, y por otro lado, Pierola con Sanz intentaban, en primer lugar, acercarse a miembros del Parlamento inglés para presentarle, en este caso Pierola, un memorando, es decir, una recopilación de hechos que sería finalmente su propuesta de paz y que esta en realidad estaba en pugna con la de García Calderón. En realidad, si uno va viendo las condiciones eh, de cómo va a llegarse finalmente al Tratado de Ancón, tanto en las conferencias de Arica, en las negociaciones hasta el armisticio el 15 de enero en Miraflores, va viendo que uno de los puntos es que el Perú reconozca que finalmente Tarapacá ha sido perdida para siempre. Eso hasta el año 82, ni Pierola ni García Calderón lo aceptaban. Hasta que finalmente en el segundo semestre del 82, cuando ya son conscientes de que Estados Unidos ya no va a ser el respaldo que lo fue en el 81 y que estaban abandonados completamente, es que tanto García Calderón como Pierola aceptan la pérdida irreparable de Tarapacá. Después ya empezaban a diferir, por ejemplo, en el caso de García Calderón, no aceptaba bajo ningún concepto la retención de Tacna y Arica. Y en el caso, pero digamos, ahí creo que es la diferencia entre García Calderón y Pierola, tanto García Calderón preso, prisionero, como Pierola en Europa, es que la diferencia es que todavía tanto García Calderón como Montero y como Juan Federico El More en Nueva York confiaban en Estados Unidos. Es decir, no era un problema de funcionarios como Frelinghuysen o Cornelius Logan que fallaban la mediación. No era el país, sino las personas las que estaban, en este caso, fallando al Perú. Pero en el caso de Pierola, Pierola ya estaba jugando dos opciones. Que Europa vuelva con su aspecto de mediación para detener la guerra, pero también hizo un viaje hacia Washington a entrevistarse con el mismo presidente de Estados Unidos. Eso es algo que, digamos, era parte de la estrategia de ambos presidentes. Bueno, uno ya no era en funciones, Pierola, y el otro era un presidente que, digamos, quien ejercía en realidad era Montero en Huaraz y luego en Arequipa. Y para ello, antes de pasar a la siguiente pregunta, quizás para adelantarles es, ¿cómo subsistía Pierola en el extranjero? ¿De dónde provenían los fondos para vivir en una ciudad muy cara? París era una ciudad muy cara. Los hoteles donde él estaba hospedado, no solamente él, su familia, y aparte de su familia, sus hijos estudiaban en París. De hecho, su hijo Nicolás regresa con él
y había llevado estudios en esta ciudad. Y bueno, hay una pista muy importante en el archivo Pierola que muestra que parte de ese financiamiento puede deberse a dos benefactores. Uno, a la Casa Dreyfus, y dos, a la Casa Grace, que es la que va a hacer el tratado, el contrato Grace el año 88, donde el Perú ahonda más su crisis económica. Ahora, esto en realidad es todavía una hipótesis, pero hay una carta que escribe Pierola Larrañaga, donde claramente se le ve a Pierola como un agente, un intermediario que trata de aprovechar la posición que tiene Larrañaga, ahora es un asambleísta, y lo que quería Pierola era que llevasen el punto, un aspecto de una deuda con Dreyfus, lo pusiesen en la agenda de la asamblea para que le sea favorable a Dreyfus. Entonces, como les digo, es una señal de finalmente cómo se pagaban esos favores políticos. Obviamente hay una relación ya eh, dilatada entre Dreyfus y Pierola, pero es, como les digo, un detalle concreto de cómo finalmente va a estar desde marzo del 80 y, perdón, desde abril del 82 hasta el primer trimestre del año 84. Casi 3 años en París. Gracias. Ok, bien. A ver, seguimos con una pregunta acá en Zoom que precisamente Cristian Sánchez nos hace. Dice, en el contexto de la expedición Lynch, ¿qué aspectos podrías ampliarnos, ¿no? Con respecto a la actividad de la Bañaga en el traslado de armas a la costa peruana. Gracias, Cristian. Esta pregunta también es muy interesante. Escapa al marco temporal que vemos del 81 al 83, que es el tema de Pierola en el extranjero, pero sí remarca la importancia que tiene el trabajo de Larrañaga en Panamá. Cuando tú mencionas, por ejemplo, que la expedición Lynch, en el caso de Larrañaga tenía que enfrentarse a varios problemas, no solamente al control chileno de sus espías y el cónsul, que era como decir el homólogo de Larrañaga en el extranjero. Larrañaga tenía que ver además los temas logísticos, es decir, coordinar por cartas con los agentes en Nueva York, en Centroamérica, en París, para saber con exactitud cuándo iban a arribar las armas, y estas, cuando fuesen revisadas en los depósitos, en los almacenes, no se les dé el aviso a los agentes chilenos de que han llegado armas para el Perú, porque obviamente el punto de esa noticia, ¿cuál era? La neutralidad de Panamá como un estado que era parte de Colombia. Entonces, la neutralidad es un aspecto muy importante, y es por eso que trataba de que fuesen descubiertas todas estas entregas de armas de parte de los agentes chilenos, que son un actor. Otro actor es el gobierno colombiano en Bogotá. Otro actor es también el mismo gobierno panameño, y otro actor gravitante es Estados Unidos, que intenta influenciar en la construcción del canal. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con ello? Tiene que ver mucho, nuevamente lo que les menciono, la neutralidad, es decir, de que lo que da como decreto el gobierno panameño no interfiera con lo que Estados Unidos también tenía interés en exportar armas, pero no blindados, que era una de las condiciones de neutralidad que tenía Estados Unidos dentro de su país. Cuando mencionas la expedición Lynch, obviamente la expedición Lynch se va hacia la costa norte, desde Lambayeque, La Libertad y Ancash, justamente en un contexto donde se llevan a cabo las conferencias de Arica y se preparan la campaña de Lima. Algo que me olvidaba de Larrañaga frente a ese contexto que tiene Lynch de llevar naves chilenas hacia la costa norte, es que
las coordinaciones de Larrañaga no terminaban simplemente viendo a estos gobiernos, a Chile, sino también tenía que encargarse de recibir las armas y despacharlas hacia el Perú, con todas las garantías de que no sean interceptadas por esa expedición u otros buques chilenos. Allí, por ejemplo, coordinaba mucho con el embajador peruano en Quito, porque parte de esos puntos donde, como decía Jorge Chang, los buques a vela que enviaban o los vapores tenían que alimentarse con carbón para poder nuevamente continuar la marcha. Por eso es que yo les mencionaba que después que pasaba de Quito, en las islas en Ecuador, en Guayaquil, llegaba hacia Piura y ahí tenía que coordinar con la prefectura para que sean nuevamente desde Sullana y Paita enviadas hacia Lima, hacia Huacho, burlando todos los controles de los buques chilenos, porque recuerden que el Callao estaba bloqueado. Entonces, todo ese camino de ciudades, actores que intervienen, es lo que les digo que hay que valorar mucho de cómo finalmente un soldado peruano acaba teniendo ese fusil en el hombro. Todo ese esfuerzo ha sido la intervención de muchos actores que parten de esa unión entre lo diplomático y lo militar, que en este caso era Larrañaga, era coronel y a la vez era cónsul peruano en esta ciudad. Gracias. Okay. Me parece que el profesor Augusto había pedido la palabra, si no me equivoco. Sí, ya, un ratito, ahorita le voy para que active. Si puede activar su micrófono, ahora sí, su micrófono si puede activar y puede hacer la consulta. Después de usted, pasamos con una pregunta de Facebook y ahí estaríamos terminando, ¿sí? ¿Le escuchamos? Listo. Es cierto de que el gobierno peruano había fijado su esperanza en Estados Unidos para poder de una vez lograr el término de la guerra. La conferencia de La Caguana fue un fracaso y en la propia nariz de todos, Chile es capaz de llevarse al presidente provisional deportado hacia Chile, porque efectivamente los Estados Unidos no tenía la fuerza, la escuadra para poder combatir a los chilenos. Salían mal parados porque estos blindados eran fortísimos. Siendo así, y siendo Piérola un íntimo amigo de Dreyfus desde la época del famoso contrato, y habiendo ido a Francia, ¿por qué razones no pudimos que el grupo europeo pudiera apoyar las mediaciones de paz? ¿Por qué el gobierno de Francia, cada cual tenía tanta relación Piérola por medio de Dreyfus, no dijera ni chus ni mus? ¿Qué cosa pasó ahí? Eso quisiera preguntar. Okay, excelente pregunta, gracias Augusto. Lo que pasa es que cuando también analizaba eso, una cosa es ser un expresidente y un ciudadano, y otra cosa es ser un agente diplomático. ¿Qué implicaba ser un agente diplomático? Era ser representante de un estado, de un gobierno. Entonces, las relaciones que se establecen con la Cancillería francesa o la inglesa las hacen los agentes diplomáticos. Un ciudadano puede reunirse, puede enviar sus cartas, pero dentro del aspecto legal y que legitimaba las acciones como un pedido de un Estado a que realice una mediación, va a pesar dentro de lo que he podido apreciar en la correspondencia diplomática y del archivo Piérola, las declaraciones de este aspecto de la representación, es decir, la acreditación. ¿Por qué? En el caso de Dreyfus, como menciono, es un actor que es omnisciente, es decir, sabemos que está, pero no está registrado en la correspondencia de Piérola. No hay ninguna mención, salvo esta carta específicamente que mencioné a Larrañaga, pero después no he encontrado, a pesar de que he buscado bastante documentación de esos años, y la intención más de Piérola era acercarse
a estos políticos que pudieran maniobrar en el Parlamento para llevar una agenda de la mediación. ¿Por qué fracasa? Porque al final no llega a entrevistarse Pierola con estos parlamentarios británicos, y es lo que menciono, ¿no? Una cosa era ser ciudadano sin ningún título oficial y otra cosa ser un agente diplomático. Ahora, como bien dice Augusto, finalmente hubo algún intento oficial de parte del Estado peruano de lograr que Europa ingrese a la órbita de la mediación? Sí la hubo. Y es más, se la preguntó directamente Francisco Rosas, que era el embajador peruano en, en París y en Inglaterra, que simultáneamente trabajaba, obviamente en órbitas distintas con Pierola y García, pero ¿qué cosa hizo Francisco Rosas? Se reunió con el canciller francés. Hubo dos durante la época en la cual él estuvo entre el 81 y el 83 como ministro plenipotenciario, y allí la respuesta de los cancilleres franceses fue con clara. Si Estados Unidos expresamente decía, yo me retiro del problema de la guerra del Pacífico, allí recién Europa y Francia específicamente ofrecería sus buenos oficios, su mediación. ¿A qué me estoy refiriendo? Y esto no solamente es Francisco Rosas, que lo transmite en la correspondencia, sino Candamo, García Calderón, el tema de la doctrina Monroe, de que si como Estados Unidos era finalmente quien tenía ese espacio y dentro de las decisiones y el desenlace de la guerra, mientras Estados Unidos no expresara una oposición clara, Francia ni Inglaterra intervendrían. Eso es lo que le contestaron oficialmente en París. En Inglaterra fue mucho más complicado, como les digo, los tenedores de bonos y el mismo gobierno británico era hostil al Perú. Es más, no reconocieron a Rosas como agente diplomático. En Francia sí, pero en Francia, como les digo, había más de un interés, no solamente en la Casa Dreyfus, estamos hablando también de los tenedores franceses que se reunieron en la Sociedad de Crédito Industrial y también de la Compañía Peruana del Pacífico. Entonces, son muchos intereses que están allí dando vueltas. Y además, para rematar la idea, es que el gobierno francés tiene una crisis que hace que cambien al canciller, y el canciller que entra en realidad no pretende mucho involucrarse porque su mirada eh, estaba más interesada en los asuntos de Asia, en las colonias francesas. Recuerden que Francia no solamente miraba al Perú, sino en realidad tenía una visión mucho más general. Eh, y el Perú era uno de los tantos asuntos que tenía que ver el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Entonces, ese fue el camino, estimado Augusto, hacia donde finalmente va a transcurrir y que finalmente va a dejar impotentes a los agentes diplomáticos peruanos en el exterior. Bien, Julio. Vamos con la última pregunta. Sí, por Facebook lo dice, a ver, lo señala Claudio Tapia Figueroa. A ver, te lo leo. Con respecto a los agentes peruanos en el extranjero, muy interesante lo de Panamá para obtener apoyo a la causa, pero me interesa saber si en su investigación en el archivo Pierola en Argentina, pero especialmente en Ecuador, ¿no? Saludos cordiales. Sí, también un cordial saludo a Claudio por la pregunta. Sí, en realidad la tesis originalmente que estoy viendo es poner en el radar a todos los países en América y Europa donde el Perú tenía una representación diplomática para ver las respuestas y los objetivos que buscaban en el exterior. Y en el caso de Quito hay tanto Emilio Bonifaz en el 79 y Juan Luna, perdón,
Antonio Reina y Juan Luna en el 80, quienes van a ser también los ministros peruanos en ese país. En el caso de Bonifaz, en realidad tiene un apoyo muy importante a Luis Enrique Márquez, que va a ser el cónsul anterior a Larrañaga, y en el 80 el tema o la discusión va a ser básicamente por la captura chilena que hacen de un vapor, una torpedera, la LAI, que va a generar un problema diplomático con Quito. Luego esta misión diplomática se cierra en el 80 y se reabre en el 83. Durante la ocupación se vuelve a nombrar a Bonifaz, pero no hay mayor información al respecto, o sea, no hay mayor actividad. Y la misión principal en Quito es contener los problemas limítrofes del Perú con este país. Además de los temas de la guerra, de tener enfrente a la prensa del Partido Conservador, que es un partido opuesto al Perú en su periódico El Fénix. En realidad, Juan Luna hace frente a todo este contexto y sobre todo la misión principal es poder contener los reclamos limítrofes de Ecuador que se reabren nuevamente hacia el año 83. En el caso de Argentina, hay un trabajo muy interesante que esperemos lo pueda ya sustentar Gerardo Trillo, de la participación tanto de Argentina como Brasil, las misiones diplomáticas. También yo he consultado la correspondencia de ambos países en larga duración, tanto del 79 al 84, y sí, en realidad hay muchas cosas interesantes, desde prever una alianza entre entre Brasil, Uruguay y Chile, y en el caso de Argentina, ver la participación de la misión diplomática durante la Guerra Civil Argentina entre Buenos Aires y las demás provincias. La importancia que tiene para el Perú es que en los primeros años de la guerra lo que busca el país es una alianza con Argentina. Y lo que hace Chile es hacer el contrapeso, buscar la alianza o los rumores de una alianza con el Brasil. Entonces, el Cono Sur de esta manera estaba involucrándose en el desarrollo de la guerra. Obviamente, eso ya tiene, digamos, caminos distintos. Y para el Perú eso va a irse alejando hasta que finalmente Argentina firma el tratado con Chile de la Patagonia en el 81, y ahí prácticamente ya sus opciones con Argentina de buscar una alianza se esfuman completamente. Argentina toma nuevamente un papel protagónico cuando se convierte lo que deja Larrañaga en el norte, en Panamá, el epicentro del transporte de armas se vuelve hacia el sur. Se conforma el eje Buenos Aires-La Paz-Puno, y es un eje de transporte de armas que va a realizar a través de las coordinaciones diplomáticas entre estos dos países, Buenos Aires y también Bolivia. Pero esa es parte ya de otra historia que la podemos desarrollar más adelante ya con Daniel en Hablemos de Historia en otra oportunidad. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Julio Abanto, y gracias a todos los que se conectaron por aquí, por el Zoom, y además los que nos están siguiendo por el Facebook Live de Hablemos de Historia. Les pedimos que compartan la información. Ya próximamente, mañana, Julio, ya va a estar esta grabación de Facebook, también en el canal de YouTube, bueno, que está bajo mi nombre, ¿no? Para cerrar, solamente una indicación, otra vez agradecerte y a todos los que están aquí. Pero para terminar, les recordamos que nosotros también tenemos el día domingo. Este domingo vamos a estar contando experiencias, ¿no? Repensando el Perú a través de nuestras tesis de licenciatura en Historia. Va a estar Daniel Sánchez de San Marcos, ¿no? Que va a hablar sobre, digamos, la primera parte del siglo XX, vinculados a los universitarios sanmarquinos y provincianos. También va a estar Joel Pinto, de la Universidad de San Agustín de Arequipa, hablando sobre Ribagüero y su tesis. Y finalmente Ceci Rodax, de la Universidad Nacional de Trujillo, también sobre la educación en la segunda parte del siglo XX. Pero va a ser más que una
digamos, una conferencia, así como en el caso de Julio, que ya es un, digamos, experimentado, investigador, ha publicado muchos libros. Estos jóvenes, el día domingo lo que vamos a hacer es un diálogo que vamos a tener con ellos sobre sus experiencias en la investigación. Muy bien, gracias otra vez y Julio, gracias y seguimos en contacto. Cuídense todos. Listo. Hasta Muchas el gracias. domingo Nos y el vemos. próximo jueves. Hasta luego, cuídense. Buenas noches.